Por favor, quédate en tu casa. Y es que desgraciadamente el día de hoy, 21 de abril, el doctor Hugo López-Gatell declara, se entra a la fase 3 en esta pandemia llamada coronavirus en México. Entérate los pormenores de esta fase a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente 21 de abril y la verdad es que no nos gusta del todo comenzar con una noticia como esta. Pero desgraciadamente es una noticia que era inminente. México llega a la fase 3 en la lucha en contra del COVID-19. Pero ¿qué significa la fase 3? ¿Por qué tenemos que tener más cuidado en esta etapa? Es que la fase 3 es la etapa crítica de contagios. Aquí los contagios se cuentan por miles. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía mucha gente no hace conciencia de tomar las medidas sanitarias básicas para prevenir el contagio del COVID-19. Hay gente que incluso todavía no cree que esta enfermedad esté pasando realmente. Y la verdad, esto es muy irresponsable. Hoy se mantiene la Jornada Nacional de Sana Distancia y se tiene que concientizar más. Se tiene que llegar más al quédate en tu casa. Es la mejor manera para evitar los contagios. Evitar los lugares públicos lo más que se pueda. Hoy, ya ninguna empresa que no sea primordial para el funcionamiento del país debe estar trabajando. Hay muchos gandallas, muchos empresarios que quieren seguir manteniendo a como dé lugar sus empresas. Entre ellos, Ricardo Salinas Pliego, quien prácticamente amenaza a sus empleados con despedirlos si no van a trabajar, a pesar que una sola de las empresas de Salinas Pliego es, digamos, de las de vital importancia, es de las que están permitidas que estén trabajando, y este es Banco Azteca. Y la verdad sería que no serían todas las sucursales, sino que deberían de dejar una o dos para evitar aglomeraciones y las demás pues obviamente cerrar porque es lo más prudente. Ahorita las tienditas, si se mantienen abiertas, tienen que tener ciertos protocolos. No permitir el acceso hasta adentro, usar el famoso gel antibacterial, que el tendero use cubrebocas, etc. Tenemos en nuestras manos una situación histórica. El destino del país, la vida de millones de mexicanos está en nosotros. En nosotros está cuidarnos y protegernos. Ni López-Gatell, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Alejandro Moreno, ni Osorio Chong, ni Marco Cortés, ningún político, ni el gobernador de tu estado va a llegar y te va a poner un traje de látex o una burbuja mágica en tu casa que te proteja contra virus, gérmenes, bacterias, etc. y que evite que salgas de tu casa. No lo van a hacer. El acto, la conciencia está en uno. Uno es el que tiene que tomar las decisiones de su vida. Hoy, México nos necesita más que nunca. Hoy, los contagios se cuentan ya en miles. Eso es la fase característica de la fase 3, es la etapa característica o son las situaciones que pues llaman la atención de la fase 3. Hoy miles de personas han sido contagiadas y también esto es el momento pico de la enfermedad en México. A partir de ahorita, lo que sigue sería un descenso. Pero ¿qué tan larga será la fase 3? Solamente la gente consciente podrá poner esta situación en la mesa.
Si la gente sigue haciendo reuniones, fiestas patronales, etcétera, la fase 3 se puede prolongar meses. Tenemos que evitar que eso pase por el bien de la economía de nuestro país. Pero vamos a ver precisamente este aviso del doctor Hugo López-Gatell. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Esto me llama mucho la atención, porque dice el doctor López-Gatell, ahorita aumentarán los números de contagios y por ende, en las estadísticas que presenta todos los días en la tarde, obviamente los números se van a disparar. ¿Qué va a pasar con esto? Que los goberladrones detractores de López-Gatell y la 4T, o sea, gente como Soplacolas Aureoles, gente como el gobernador cabeza de rodilla, maestro limpio de la corrupción, tío Lucas de la tranza Enrique Alfaro, o como el mismo Jaime Bonilla, empezarán a decir, ya ven, nosotros teníamos razón, ahora son miles, de seguro son millones de casos los que se están dando en México de COVID y no se están atendiendo. No es que tengan razón, es que es parte de las etapas por las que pasa esta enfermedad, esta propagación. Al principio, muchos decían, vamos a cerrar aeropuertos, cerremos las fronteras. Bueno, ¿por qué mejor no decían aquellos que venían, que se mantuvieran aislados y que se quedaran en su casa? Digo, los que trajeron esta enfermedad a México no son gente de la clase baja, es la clase que tenía para viajar a Europa, a Asia, a Estados Unidos, etc. Esa es la gente que realmente pues estuvo difundiendo prácticamente, esparciendo la enfermedad en México. La fase 2, que entró en marzo, fue una fase en la que se nos dijo hasta el cansancio, lávense las manos, quédense en casa. Muchos que hacían, seguían yendo a fiestas, a reuniones, pero es que nada más me estoy reuniendo con la familia. Cualquier persona puede ser portador, porque hay portadores asintomáticos y sintomáticos. Los asintomáticos es que sin tener síntomas, tienen dentro de sí el virus y con el solo hecho de a lo mejor tomar del mismo vaso de la saliva, escupe cuando habla, etcétera, te transmite el virus y ya, estás enfermo y dependiendo de las defensas de cada persona, pues puede presentar síntomas o no presentarlos. Por eso, actividades no esenciales como la producción de cerveza, etcétera, están paradas hoy en México. Hoy lo único que está funcionando son que las farmacias, bancos, servicios, pero primordiales. Y aquí es donde tenemos que hacer conciencia. Si nosotros queremos regresar a la vida cotidiana, a lo que estábamos acostumbrados, lo antes posible, hagamos un esfuerzo de quedarnos en casa. ¿Para qué? Para que paulatinamente podamos retomar nuestro día a día. Porque que se pase de la fase 3 a la 4 y luego a la 5, no quiere decir que ya le ganamos a este bicho y que pues no va a pasar nada. Si nosotros somos irresponsables y luego queremos abrir los expendios y ir al fútbol, etcétera, se va a seguir propagando y este va a ser un cuento de nunca acabar. Vamos a ver precisamente en qué consiste más a detalle la fase 3. Dice por aquí en este artículo, ya entramos a la fase 3, anuncia Hugo López-Gatell, esto ya lo checamos. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagio, de hospitalizaciones,
pero debemos seguir manteniendo la jornada de sana distancia. Mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, cuando menos. Recordando que la jornada de sana distancia es la que se está aplicando en la fase 2 y es seguir manteniéndonos en casa, distancia de 1,5 metros, 2 entre las gentes, que los supermercados saniticen los carritos, que nada más vaya una persona al súper. Lo mismo tenemos que hacer en los mercados, solo una persona, porque luego vemos a mamás con los chamacos, con los abuelitos, y son los más propensos a ser enfermos. También asegurar la implementación y cumplimiento de las medidas sanitarias, que ojo, aquí hay muchos gobiernos que se están, pues, según ellos, preparando, y lo único que hacen es gastando dinero que podrían invertir en otras situaciones. Por ejemplo, los famosos túneles sanitizantes, está comprobado por la OMS que no frenan el virus, o sea, inclusive perjudican más porque irritan cuando echan el líquido la mucosa y eso pues te genera pues dolor de garganta. Entonces hay que ser muy conscientes con esta situación. Regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, es decir, a través de ciertas regiones, limitar los accesos. Por ejemplo, hay estados que tienen muchos casos y al lado tiene un estado vecino que tiene pocos casos. Entonces se tienen que regionalizar las medidas para que de esta forma los estados que tienen muchos no vayan a enviarle gente con enfermedad a los estados que tienen pocos. Por ejemplo, Campeche tiene pocos casos y Yucatán, Quintana Roo, tiene muchos. Entonces hay que buscar la mejor manera para que no se expandan estos casos. También segmentar la movilidad en el territorio nacional, es decir, evitar que la gente ande del tingo al tango, sino nada más para las actividades primordiales, para situaciones de trabajo, porque hay mucha gente que ya se quiere ir a las playas, que ya se quiere ir a los lugares turísticos y ahorita pues inclusive están cerrados por esta situación. Y mantener después del 30 de mayo la protección a grupos de riesgo de complicarse el coronavirus. Es decir, estos grupos de riesgo, personas gorditas como yo, también personas mayores de 60 años, de 65, embarazadas, niños, personas con enfermedades respiratorias, hipertensos, diabéticos. Estas son las personas que más tienen que hacer conciencia. Es la persona que más tiene que estar pues consciente de su salud y que de nada va a servir que salgas a trabajar un día si eres hipertenso, diabético, si te da la enfermedad, porque si te da vas a estar 14 días, Dios no quiera, entubado en una cama, en un hospital, y luego el periodo que tienes que pasar para volver a tener una vida plena pues va a ser muy largo. Entonces ya te quedarías sin trabajo y sin salud. Mejor valoremos nuestra salud, valoremos nuestra vida y hagamos conciencia de esta fase 3, esta fase que es bastante delicada y que simple y sencillamente va a pasar. O sea, mandemos el chorizo a las empresas de actividades laborales no esenciales. Empresas como las de Salinas Pliego, a menos de que ahorita se le ocurra a Ricardo Salinas vender en Electra frutas, verduras, o meter farmacia Electra o alguna de estas cosas, las tiendas de muebles ahorita no es una actividad esencial. Ahorita el mexicano vive al día, no tiene para estar pagando muebles, seamos honestos. Ahorita lo que tenemos que enfocar nuestro gasto es en comida, en medicamentos, en productos de higiene, de limpieza, y hasta ahí. Ahorita comprar una sala o la verdad es que es una exageración. Y si necesitas, pues, ¿sabes qué? Hay supers abiertos. El giro de motos, de todo lo que se enriquece TV Azteca, ahorita estaría de más. Así que esperemos que realmente se aplique la ley como debe ser. Y si abre TV Electra, y si abren estas Salinas y Rocha, y si sigue obligando a sus empleados a trabajar, que se les sancione. Porque la verdad es una pasadez de lanza en una fase tan peligrosa como la fase 3. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de los pormenores de la fase 3
También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más notas. Recuerden que no hay que caer en pánico. Siempre tenemos la solución en nuestras manos. ¿Cómo? Quedándonos en casa. Recuerden que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero. Yo me quedo en casa porque soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.